Mucha gente cree que el regreso de Jesús es inmediato. Y nosotros sabemos a través de la Escritura que por lo menos para antes que Él regrese, se tiene que haber manifestado ya el hijo de iniquidad. Y obviamente para que esto suceda, va a ser en un lapso de 7 años. 7 años donde Él va a ser el intermediario para la paz entre Israel y sus enemigos, dividiéndolo en 2 partes. La primera, 3 años y medio de una paz engañosa, donde supuestamente el anticristo viene a solucionar los problemas de la humanidad, haciéndose pasar por el Mesías de Israel. Y la segunda, otros 3 años y medio de gran tribulación. Es muy importante que sepamos como hijos de Dios en dónde estamos. Y sí, el regreso ya está cada vez más cerca, pero todavía faltan muchas cosas por cumplirse. Tiene que haber caos en el mundo para que el anticristo pueda engañar a las naciones, haciéndose pasar por el Mesías. Y para eso todavía falta algo de tiempo. Todo lo que vemos en las noticias es solamente la confirmación de todo lo que Dios estableció. Estamos en el periodo llamado el tiempo de dolores de parto, que es previo a los 7 años y a la gran tribulación. Y estamos viendo cosas terribles que están sucediendo, que son necesarias que sucedan, no porque Dios lo haya querido así, sino porque Él sabía que tenían que suceder antes de que regresara Yeshua Jesús. Mucha gente malinterpreta y tuerce la Escritura diciendo que todas las calamidades que tienen que suceder son voluntad de Dios. No es así. El hecho es que Dios sabía de antemano lo que iba a suceder y nos advirtió como señales para lo que tiene que suceder en el futuro. Pero Él ni se alegra porque estén sucediendo, ni es su voluntad, ni es lo que desea para nosotros. La palabra es muy clara cuando nos revela que Dios quiere que todos nos arrepintamos y nos reconciliemos con Él para salvación eterna. Él no quiere que nadie se pierda, mas todos tengan vida eterna. Eso es lo que dice la Escritura. Entonces, mucha gente pregunta, ¿por qué permite que sucedan tantas cosas malas? Sobre todo las que están por venir. Pero no es que Él las permita, Él sabía de antemano lo que está en el corazón del ser humano y sabía perfectamente qué es lo que iba a suceder. El hecho de que haya profetizado que iban a suceder no quiere decir que es algo que Él desea o es su voluntad. Y es algo muy importante que nosotros entendamos. Pero son cosas que van a suceder. Y si Él nos dio libertad de elegir, no puede intervenir, van a suceder, es un hecho. Ahora, Él espera que nosotros tomemos las decisiones correctas. Eso sí es lo que Él desea, que tomemos las decisiones correctas. Entonces, todo esto es con la única intención de confirmar lo que dice la Escritura, de que estemos conscientes
que son cosas que tienen que suceder y tenemos que estar preparados. La predicación de hoy no tiene un título en especial, pero obviamente siguiendo el tema que había comenzado Val acerca del Evangelio, es una extensión la cual tiene el propósito de exhortarnos, no solo a ustedes, también a mí, para exhortarnos a estar haciendo lo que fuimos llamados a hacer. El tiempo pasa muy rápido, las cosas de aquí en adelante se van a acelerar, lo que viene no es nada agradable, está escrito en la palabra, y tenemos que ser encontrados por nuestro Mesías haciendo lo que Él nos llamó a hacer. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo 25. Mateo 25, 14 al 30. ¿Listos? Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quítenle pues el talento y denlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué les parece la historia?
¿Saben por qué es importante esta historia que está contando Jesús? La venida del reino. Porque está explicando el reino de los cielos. Todos aquellos que se han reconciliado con Dios tenemos una sola esperanza. ¿Cuál es? El reino de los cielos, estar algún día con nuestro Creador. Finalmente, el día en que vamos a estar delante de Él y no va a haber más dolor, más llanto, más aflicción, ya no va a haber políticos, gloria a Dios. Entonces, esta historia es importante porque Jesús a través de ella nos explica y quiere que entendamos qué es el reino de los cielos. Entonces, es algo muy importante, porque si algún día queremos estar ahí, tenemos que entender el mensaje. Aquí Jesús nos está diciendo qué es lo que tenemos que hacer para poder aspirar a estar en el reino de los cielos con nuestro Padre. Entonces, quiero que pongan mucha atención al texto. Y el principio es muy importante porque nos está explicando precisamente cómo la voluntad de Dios se ha cumplido, y si cumplió esa primera parte, todo lo que falta por cumplirse también lo va a cumplir. Es un hecho. No porque no haya sucedido, tenemos por qué dudar de su cumplimiento. Es algo ya establecido y como Dios es fiel, se va a cumplir. Entonces vamos a ver. Dice, el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. ¿De quién está hablando Jesús aquí? De Él mismo. En el momento que estaba diciendo esta historia, prácticamente les estaba diciendo, va a llegar el día en que yo me voy a ir de aquí, pero les voy a entregar su herencia. Voy a repartir todos mis bienes entre ustedes, lo más valioso que tengo va a ser para ustedes. Y sabemos que eso también se cumplió. Él vino a predicar y a corregir la doctrina de los religiosos de su época. Nos entregó lo más valioso que tenemos, que es ¿qué cosa? La palabra de Dios. La repartió entre todos según nuestra capacidad, y después de que murió, fue sepultado y resucitó, finalmente regresó al Padre. Pero la promesa, y es una parte muy importante en esta historia, es que después de mucho tiempo, versículo 19, ¿qué es lo que va a suceder? Él va a regresar. Ahora, su regreso implica algo muy importante que está revelando aquí. Porque tampoco su regreso es como muchos piensan,
que cuando Él regrese todo va a ser bonito y todos vamos a estar bien. En parte es cierto, pero en parte no. ¿Saben por qué? ¿De qué depende que cuando regrese nuestro Señor sea algo en el cual le vamos a dar la gloria a Dios? No sé yo. Seamos fieles. ¿Que qué? Seamos fieles. Que seamos fieles y estemos haciendo su voluntad. Si no, créanme que no va a ser tan agradable. Pero esta es la promesa, Él va a regresar. Quiero que pongan mucha atención al versículo 19. Al final dice algo muy importante. Él viene y los que hicieron su voluntad pueden gloriarse y darle gloria a Dios y ser muy felices. Pero viene a algo muy importante. A ver, ¿quién me dice qué es? Viene a arreglar cuentas. ¿Alguien ha trabajado en la administración de empresas? ¿No? ¿Tú sí? Sí saben cuál es la función de un administrador de empresas, ¿no? ¿Qué es? Optimizar el manejo de los recursos. Pero, aunque el administrador es el que se encarga de administrar los recursos de una empresa, siempre hay alguien superior a él al cual tiene que darle cuentas. Porque si no administra bien, ¿qué pasa, Vane? Entonces vean lo que está sucediendo. Jesús aquí está explicando algo muy importante. Para todos los que se han reconciliado con mi Padre a través de mí, antes de irme yo les voy a dar lo más valioso que tengo. Pero al final del tiempo, cuando sea el día en que yo tengo que venir a pedirles cuentas por lo que les entregué, me tienen que entregar resultados, porque estas cosas tan valiosas que Él nos entregó, Él espera que produzcamos por lo menos el doble de lo que nos dio. Es algo muy importante. Si ustedes ven en toda la Escritura la forma en que Dios explica la salvación y el mensaje de salvación, el Evangelio, lo hace a través de cosas muy sencillas de la vida diaria: la cosecha, la siembra, el fruto, las semillas. Pero el propósito es exactamente el mismo: plantar algo que va a producir mucho más de lo cual se sembró. Porque si no, ¿cuál es el propósito de sembrar? La cosecha. Si sembramos y no cosechamos, ¿cuál es el propósito? Perder nuestro tiempo. Entonces vean algo muy importante.
Dios nos está bendiciendo, pero a través de esa bendición, Él quiere que nosotros produzcamos mucho fruto. ¿Saben qué es lo más maravilloso de esto? A ver, ¿quién me dice? ¿Alguna idea? Yo sé que lo expliqué de una manera muy ambigua, pero Dios nos dio la salvación y quiere que produzcamos salvación. No que nosotros vayamos a salvar a la gente, pero tenemos que entregar el mensaje para que la gente pueda salvarse. ¿Saben qué es lo más maravilloso de esto? No. No. Que nos da la oportunidad de... Bueno, todo lo que han dicho sí, pero no. Que Dios nos dé la oportunidad. Que es gratis. Que es gratis. ¿Qué significa que es gratis? A ver, piensen. Que no nos costó nada. Nosotros no tenemos que invertir, no tenemos que poner de nuestro bolsillo, no tenemos ni siquiera que ser pastores o evangelistas o maestros o profetas. Es algo muy sencillo. Vean, generalmente cuando pensamos en evangelismo, en llevar el mensaje de salvación, ¿en qué pensamos? ¿Qué es lo primero que viene a nuestra mente? ¿Qué vamos a decir? ¿Qué les vamos a decir? No, Que si nos eso van a fuera ignorar. sería maravilloso. Que nos van a ignorar. No. Multitud. Yo no he conocido a ninguna persona la cual quiere evangelizar que lo primero que viene a su mente es: ¿y qué vamos a dar? ¿Qué vamos a entregarles? Vamos a llevar tortas, vamos a llevar agua, un papelito, un folletito. Pero para evangelizar no es necesario nada de eso. Es que tenemos que ir a la delegación a rentar el parque para que podamos hablar. Ni siquiera eso. ¿Saben cómo se evangelizaba en tiempos bíblicos? ¿Qué pasó con Felipe y el eunuco? Encontraron. Estaba Felipe y ve al eunuco en su carreta yendo hacia Jerusalén. Y entonces corre, llama a los discípulos, sacan bocinas, traen folletos, le traen una torta, una botella de agua. Lo paran y dicen: hermano, te vamos a evangelizar. ¿Qué hizo Felipe? ¿Qué estaba haciendo el eunuco? Leyendo la escritura. ¿Y qué hace Felipe? Le pregunta que si Le entiende dijo: lo mira, que este lee. folletito es más fácil y vas a entender lo que estás leyendo ahí. Mira, dice: lee Romanos 11:4, lee Primera de Corintios 2:6. ¿Qué hizo Felipe? Le preguntó Le que hace si una entendía pregunta, lo que leía. que si entendía lo que estaba leyendo. Así de sencillo, con una
lo vio que estaba leyendo la escritura y le pregunta, ¿lees lo que entiendes? Digo, ¿entiendes lo que lees? Es que era disléxico, Felipe. ¿Entiendes lo que lees? Y ahí comenzó. No necesitó ni tortas, ni agua, ni folletitos, ni bocinas, absolutamente nada. Ni una ofrenda. ¿Dónde? Ni una ofrenda también. Tampoco. La historia que nos está contando Jesús es algo muy simple. Dios nos dio lo más valioso que alguien pueda tener, la salvación. Y Él espera que nosotros multipliquemos esa salvación, no solamente para nosotros, sino para otros más. Y lo más maravilloso es que no necesitamos ser ni pastores, ni evangelistas, ni maestros, ni profetas, ni llevar folletitos, ni llevar comida, ni llevar bocinas. Lo único que tenemos que hacer es hablar con la gente, observar su necesidad, acercarnos, compartirles el mensaje de salvación de la manera que se nos ocurra, en lo más simple. ¿Conoces a Dios? ¿Ya te reconciliaste con Dios? ¿Eres salvo? Cualquier cosa. Y empezar una plática sencilla, tal vez con un testimonio: mira, mi vida era así y Dios transformó mi vida de esta manera y te está ofreciendo lo mismo a ti. No tiene que ser un debate teológico con mucho conocimiento bíblico. Es algo muy sencillo. A ver, vamos a leer de nuevo el versículo 19. Porque esto es un hecho. Ustedes pueden tener por seguro que cuando Jesús venga, viene primero a pedirnos cuentas a nosotros. La fiesta va a ser después, para los que sí hicieron lo que Él nos pidió que estuviéramos haciendo. Pero Él viene a pedir cuentas. Quiero que entiendan algo, este mensaje no es un regaño. Yo no vine a pedirle cuentas a ustedes. Es un mensaje de exhortación. La venida de Jesús cada día está más cerca. Pero para que podamos entrar en el reino juntamente con Él, tenemos que estar haciendo lo que Él nos pidió hacer. Y lo que vemos en la historia es que Él nos pidió ¿qué cosa? ¿Eh? No, lo que vimos en la historia. Producir. Él nos dio la salvación, tenemos que multiplicar esa salvación. Tenemos que llevar fruto. Así como nosotros aceptamos la salvación, ahora quiere que llevamos ese mensaje para que haya más gente salva.
Esa es nuestra tarea y puede ser profeta, evangelista, pastor, maestro si quieres. Pero para producir fruto no es necesario. Lo único que necesitas es compartir la palabra. ¿A cuántas personas conocen que no son salvos? Ahí tienen. Simplemente abrir la boca y compartir. Ahora, lo que haga la gente con el mensaje ya no es responsabilidad nuestra. Nosotros cumplimos llevándolo y cumplimos cada vez, no importa que sean 1000 veces, repetir a la misma persona el mismo mensaje, pero estar seguros de que esa persona sabe que hay una forma de salvación y que Dios nos las ofrece a través del sacrificio de Yeshua Jesús, nuestro Mesías. Lo que ellos decidan ya no es su responsabilidad, pero el mensaje tiene que ser llevado, tiene que ser compartido. Porque cuando regrese Jesús, ¿qué dice ahí? Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con Él. Él nos va a pedir cuentas. ¿Qué hiciste con la salvación que yo te di? ¿Cuánto fruto has traído al alfolí? Vamos a ver en el texto algo muy importante. Al primer siervo que le dio 5 talentos, cuando él vino y le pidió cuentas, él le regresó el doble. Dice, aquí están los 5 que me diste, ahora aquí tienes 5 más. ¿Qué le dijo Jesús? Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y la parte final es muy importante. Dice, entra en el gozo de tu Señor, porque te hallé haciendo lo que yo esperaba de ti. Vean, mucha gente piensa que la salvación es algo tan valioso que debemos de ponerlo en una caja fuerte, que debemos de guardarlo también porque es algo tan importante que no lo debemos compartir con nadie. ¿Cómo le llamamos a eso? Egoísmo. Egoísmo, avaricia. Envidia. Dios quiere que entendamos una cosa, la salvación es algo tan importante que Él quiere que sea compartida con absolutamente todos y que todos tengan la oportunidad de adquirir esa salvación. Él está pensando en el bienestar de toda la humanidad y quiere usarnos a nosotros como el medio a través del cual va a llegar a toda la gente, dándole la oportunidad
de que también puedan ser salvos, de poder extender sus bienes, lo más valioso que Él nos da, a toda la humanidad, para que todos puedan gozar de esa bendición. Vamos a ver el versículo 24 en comparación al que dio 5 y 2 talentos. Dice, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. ¿Qué piensan de este último siervo al cual nuestro Señor le dio un talento? ¿Cuál es la diferencia con los demás? Era flojo. ¿Era qué? Flojo. Posiblemente sí. Temeroso. No sé. ¿Temor de qué? No lo entendemos, pero tuvo miedo. Eso es lo que él dice aquí. Por lo cual tuve miedo. Entonces, ¿qué podemos pensar de él? ¿En qué estaba más preocupado? Porque su miedo real es lo que él dice, por lo cual tuve miedo, sabiendo que tú eres muy estricto y que exiges lo que es justo, tuve miedo. Tuvo miedo del Señor. Pero yo me imagino qué es lo que estaba pasando por su cabeza. Me dieron algo muy valioso y en vez de repartirlo, fue y lo escondió. ¿Qué podemos decir de él? También era egoísta. Y si era egoísta, podemos decir que le importaba más a él, él mismo. Tenía en sus manos la posibilidad de multiplicar esa bendición que recibió. ¿Y qué fue lo que hizo? La guardó. Se aseguró de no perderla, pero al hacer eso también se aseguró en no producir. Vean, Dios quiere que cambiemos nuestra mente, porque podemos gozarnos y estar muy felices por nuestra salvación, y está bien. Pero si pensamos solamente en nosotros y no en los demás, estamos siendo muy egoístas. ¿Qué va a pasar con esas personas que no se reconcilien con Dios? Nosotros vamos a estar en la eternidad gozándonos con Dios, y esas almas eternas, ¿dónde van a estar? En
en el lago de fuego sufriendo por siempre. Lo que quiere Dios es que veamos la posibilidad a través de la bendición que recibimos de poder alcanzar a aquellos que posiblemente van a pasar la eternidad en el lago de fuego para que se arrepientan y estén gozándose con nosotros en la eternidad. Pero estamos tan concentrados en nosotros mismos que solo pensamos en lo que queremos, en lo que tenemos, y los demás pues allá ellos. Entonces aquí hay una multitud de mensajes que Dios nos está dando. Nos está diciendo que debemos de pensar no solamente en nosotros, sino también en los demás. Porque hay tanta bendición que Dios la quiere repartir a toda la humanidad. Y quiere utilizarnos a nosotros para hacer llegar esa bendición. ¿Qué es lo único que tenemos que hacer? Compartir. Es lo menos que podemos hacer. No necesitamos 3 años de estudios teológicos, no necesitamos tener un gran conocimiento bíblico. Tenemos la palabra, tenemos nuestra experiencia, tenemos el testimonio de muchos hermanos que podemos compartir con los demás. Y podemos tomar un poco de tiempo para llevar ese mensaje a alguien y compartirle la oportunidad de conocer a Dios y reconciliarse con Él. Y no necesitamos una campaña evangelística, juntar 15 millones de pesos para rentar un estadio, para poner bocinas, para poner sillas. Lo único que tenemos que hacer es lo mismo que hizo Felipe. Observar la necesidad y llegar con el mensaje. Es así de sencillo. A mí lo que más me inquieta de esta porción sigue siendo la parte donde Jesús dice que Él va a regresar a hacer cuentas con nosotros. Y vamos a estar delante de Él y nos va a decir: yo te di la salvación, ¿qué hiciste con ella? ¿Cuánto fruto has traído? Vean, estudiar está bien, congregarse, reunirse para orar, pero tan importante como todo lo demás es compartir la palabra. Tenemos que entender que el reino de Dios se produce a través de nosotros. Dios dio la sabiduría, Él nos reveló la verdad, quiere que nosotros
llevemos ese mensaje para que otros también puedan conocer a Dios y arrepentirse. Somos siervos de Dios. Estamos aquí con un propósito. Algunos van a ser pastores, otros evangelistas, otros maestros, otros apóstoles, pero los demás tenemos la tarea de llevar el evangelio a todos los que no lo conocen. No se enfoquen en los que ya han oído la palabra. Enfóquense en los que no la conocen. Vean la necesidad y acérquense, platiquen, compartan. Lo que ellos hagan con el mensaje no importa. Lo importante es que cada vez que tengamos la oportunidad de compartir el evangelio lo hagamos, porque van a pedirnos cuentas por lo que hicimos con la bendición de los bienes que hemos recibido. El reino de Dios se construye aquí. Y Dios nos dio la única herramienta necesaria, su palabra. ¿Qué tenemos que hacer? Leerla y compartirla. Es así de sencillo. Todos, si ustedes supieran cuánta gente hay con tanta necesidad en este mundo. Gente deprimida, dolida, triste, angustiada, indiferente. Viviendo al día sin ningún objetivo en la vida. Y ustedes pueden cambiar sus vidas para siempre. Simplemente 5 minutos compartiendo el evangelio y ofreciéndoles un camino mejor, el cual los va a llevar a la reconciliación con Dios. Tal vez se van a burlar de ustedes, los van a rechazar, tal vez los van a agredir verbalmente o tal vez físicamente, tal vez se van a enojar con ustedes, pero eso ya no es su responsabilidad. La única responsabilidad que tenemos es compartir la palabra, porque no sabemos si con esos 5 minutos una persona puede reconciliarse con Dios y ser salvo. Vean cuántos lugares vacíos tenemos. Nuestro deseo es que algún día estén no solamente llenos, sino tengamos que rentar este auditorio en otro horario porque va a venir más gente. Lo vuelvo a repetir. No es regaño, es una exhortación. Es entender que tenemos un beneficio, una bendición muy grande, pero tenemos una responsabilidad todavía más grande: traer fruto. Y tal vez esa persona a la que le van a hablar se va a ir de aquí, pero tal vez va a encontrar una congregación a donde va. Lo más importante es que ustedes produzcan fruto para que cuando regrese nuestro Señor podamos escuchar de sus labios:
las palabras que todos esperamos escuchar. Siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. Amén. Quiero terminar con lo siguiente. Versículo 28. Al siervo infiel dice: quítenle pues el talento y denlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Siervo inútil, échenle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Son palabras muy duras, pero finalmente, si no producimos, no servimos. No tengan temor a ser rechazados, a ser señalados, a que se burlen de ustedes. No tengan miedo. Al contrario, porque dice la palabra, es una promesa de Dios: mi palabra no va a regresar vacía. Puede ser que en ese momento no los escuchen. Tú no sabes lo que va a hacer esa palabra en 5, 10 o 15 años. Es algo muy importante. Ahora, no evangelizamos por el temor a ser echados fuera del reino. Evangelizamos y compartimos la palabra porque sabemos que es la única forma de que el mayor número de almas eternas no vayan a condenación final. La motivación no debe de ser echados fuera del reino. La motivación debe de ser hacer lo que es correcto, porque es algo bueno y justo delante de Dios. Esa es la motivación que debe de haber. Yo evangelizo porque sé que muchas almas se pueden salvar. Porque es lo que Dios me pidió hacer y sé que es algo bueno para mí y para los demás. Porque sé que mucha gente puede reconciliarse con Dios.